Mm. Ya vamos a iniciar, ¿no? Entonces, vamos por el paso 4, ¿verdad? Que paso 4, vamos a hallar puntos adicionales. Un punto adicional que es bueno para las gráficas es el intersecto en el eje Y, ¿verdad? Haciendo X igual a cero, ¿verdad? Pero después buscamos más, hallamos más puntos adicionales para la misma función, ¿verdad? La función de la que estamos graficando, menos 2x cuadrado más 5x más 3. Entonces estos valores, entonces hacemos una tabla, ¿verdad? Para hallar puntos coordenados adicionales, donde la primera columna va a ser X, la segunda columna es Y, y aquí vamos a poner la función y aquí evaluamos. El valor que va a estar en la segunda columna para Y sale después de evaluar el valor de X que damos. Ahora, ¿y qué valores de X vamos a dar? Valores que estén cerca del máximo local, en este caso, y del punto de inflexión, antes y después. O sea, ¿cómo que esté cerca? Por ejemplo, acá el máximo local, la coordenada dice que es 1.25x para Y y 6.3 B para X y 6.3 para Y. Entonces, podemos un valor cercano para uno, ¿verdad? X. Estos valores no es que yo les voy a decir, den este tan siempre, uno, 2, 3, no, sino que depende los valores que tengan en la gráfica y los máximos locales o mínimos que ustedes tengan. Entonces doy uno porque está antes del punto del máximo local, ¿verdad? Evaluando quedaría menos 2 por uno al cuadrado más 5 por uno más 3 quedaría 6, ¿verdad? Entonces el punto coordenada que se forma es 1,6. 2, ¿verdad? Después del máximo local, damos un valor de 2 a X. Evaluando la función menos 2 por 2 al cuadrado más 5 por 2 más 3, esto da igual a 5Y. Se forma el punto 2,5. Y para 3 otro valor, ¿verdad? Entonces quedaría menos 2 por 3 al cuadrado más 5 por 3 más 3. Esto me da cero. Se forma el punto 3,0. O sea, resulta un intersecto en el eje X, ¿verdad? Y aquí puse este otro punto, pero me sale muy alejado, ¿verdad? Entonces, a veces cuando estén haciendo ejercicios se dan caso que puntos le están muy alejados, entonces eso lo pueden descartar, por eso yo lo pongo en rojo acá, porque no se va a observar o no lo considero ya para la gráfica. Te- Bien, entonces con esta serie de puntos y con el análisis que hemos hecho, ¿verdad? Trazamos la gráfica. Entonces aquí va el punto, ¿verdad? Nada más que aquí está aquí va el punto máximo. Aquí va el máximo. Este es el punto máximo que yo lo tengo en decimal, ¿verdad? Que es 1,25, 1,25
y 6.13, ¿verdad? No es lo que aquí está, porque es que este lo saqué del libro, ¿verdad? Pero son los puntos que yo los tengo en decimales. 5 cuartos, 1.25 y 6.13 es 49 octavos. Aquí va el máximo. El intersecto en Y, aquí va ubicado, ¿verdad? Que es el punto que sacamos acá, siendo X igual a cero, ¿verdad? 2,5 y 1,6, el punto 1,6, ¿verdad? Que viene acá de uno para X y 6 para Y, ¿verdad? Que lo sacamos de los puntos adicionales, ¿verdad? En una tabla de valores. El punto 2,5 lo mismo, ¿verdad? Punto 2,5 lo sacamos sale de acá, ¿verdad? De dar valores para hallar puntos adicionales. O sea que sale 2 para X y 5 para Y, ¿verdad? El punto 3,0 igual, ¿verdad? El que está en rojo este no está muy alejado, pues no aparece en esta gráfica. Entonces unimos esos puntos, ¿verdad? Y que cumplan con las condiciones, ¿verdad? De dónde crece y decrece. Dice que antes de 5 cuartos, que es 1.25, la función crece. Antes de donde hay un máximo local, crece. Después decrece, ¿verdad? Es lo que... Y los puntos adicionales nos van a dar forma a la gráfica. Y hay que tener cuidado cuando estén encontrando los puntos adicionales, porque a veces eso distorsiona la gráfica. Y la gráfica es cóncava hacia abajo siempre, ¿verdad? Que esto se hace con el análisis de concavidad, cóncava hacia abajo siempre, o sea que va a tomar esta forma, ¿verdad? Este punto no lo grafiqué, que estaba en el libro, pero eh, con esto es suficiente, ¿verdad? Entonces lo que se hace es un bosquejo. Ese es el primer ejemplo, ¿verdad? Que es un ejemplo más básico de gráficas con la primera, con criterios de primera y segunda derivada. No sé si hay alguna pregunta. ¿Tienen alguna duda, pregunta? Los demás intersectos que usted pone ahí, Lick, esos siempre tienen que ser que estén antes o después. De los puntos máximo y mínimo. Aquí solo había Bueno, un máximo. Sí, que estén o en medio, ¿verdad? Depende, porque a veces están alejados, el máximo y mínimo son adicionales que se dan valores de X que estén cercanos a los máximos y mínimos y al intersecto en Y sobre todo. Bien, pasamos al siguiente ejemplo. y siempre Ajá, diga. el número siempre tiene que ser así, los puntos los 3 o 4 puntos más Ajá, de correcto. intersecto. Tres a veces son con dos más. El que más me interesa es el intersecto en Y, porque el intersecto en X a veces puede complicarse, entonces, pero con que saque el intersecto en Y está bien. Y dos más después del intersecto en Y puede ser. El punto de intersecto en el eje Y, dos puntos adicionales. Dos o tres, ¿verdad? Bueno, miremos el siguiente ejemplo. Dice bosqueje gráfica Y igual 2x cubo menos 9x cuadrado más 12x menos 2. Entonces el paso uno es el análisis de la primera derivada. Derivamos, ¿verdad? Derivada de 2x a la 3 sería 6. 3 pasa a multiplicar, quedaría 6x a la 2. Menos la derivada de 9x cuadrado sería menos 2 que pasa a multiplicar, menos 18x a la 1. X, derivada de 12x quedaría la constante 12 y derivada de menos 12 cero, ¿verdad? Entonces queda un trinomio acá. Planteamos, la primera derivada de y es cero si este trinomio es igual a cero. Pero acá primero nos conviene factorizar como el factor como un monomio, que sería la constante 6 que lo divide exactamente a todas las coeficientes de los términos, ¿verdad?
lo sacamos como factor común monomio, 6. Quedaría 6 por x a la 2, que aquí es 1 x a la 2 menos 3x más 2, ¿verdad? Luego factorizamos este trinomio, ¿verdad? Factorizado este trinomio, ¿verdad? Que se abren dos, el 6 solo se copia, ¿verdad? Se abren dos factores, ¿verdad? Que se pone x como primer término. El término que va en el primer factor solo se copia del signo del primer término, ¿verdad? Del segundo término del trinomio. Y el signo que va acá sale del signo que sale de multiplicar el signo del primero por el signo del tercer término, con ley de signos. Menos por más da menos. Y ese es el signo que va en el segundo factor, ¿verdad? Ahora, entonces se tienen que buscar dos valores que multiplicados den a 2 positivo y sumados o restados, dependiendo del signo, den a negativo 3. Esos valores serían 2 y 1. Se pone el mayor acá, ¿verdad? El de mayor valor absoluto. Menos 2 por menos uno, menos por menos da positivo 2, ¿verdad? 2 por uno, menos 2 por menos uno da positivo 2. Y menos 2 menos uno da menos 3, que eso con la calculadora lo pueden confirmar, ¿verdad? Entonces estos son los que cumplen, ya está factorizado, ¿verdad? Entonces el siguiente paso sería hallar los valores de x, ¿no? Que es donde donde la primera derivada se hace cero. X menos 2. Despejando para x, este 2 que resta pasa al otro lado sumando, ¿verdad? Entonces me queda que x es igual a 2 positivo. De manera similar, este en x menos uno, el otro factor, el uno está restando, pasa al otro lado sumando, ¿verdad? Entonces me queda x igual a uno. Entonces x igual a uno y x igual a 2 son los puntos críticos. Y hacemos tabla de variación en torno a estos para hallar dónde la función crece y decrece, y a la vez encontrar los extremos relativos, es decir, o locales, ¿verdad? Los máximo y mínimo local. Bien, entonces hacemos una tabla, ¿verdad? Que partiendo aquí no puse la recta numérica, que va de menos infinito en el orden, después sería uno, después, digamos, aquí es uno y aquí iría 2, ¿verdad? Una tabla, una recta numérica que no le escribí, y que va, y aquí más infinito y aquí menos infinito al inicio, ¿verdad? Entonces, el primer renglón son los intervalos que se forman, ¿verdad? El intervalo, el primero iría de menos infinito a uno. El siguiente intervalo de uno hasta 2 y el otro intervalo de 2 hasta más infinito. Elegimos punto de prueba. Aquí conviene elegir a cero, ¿verdad? Antes de 1, ¿verdad? Aquí, entre uno y 2 va 1,5, porque no es que siempre en todos los ejemplos anteriores hemos elegido punto de prueba valores positivos, pero acá entre uno y 2 no puede haber valores, perdón, enteros, pero acá entre uno y 2 no hay un entero, ¿verdad? Que podamos elegir un punto de prueba, entonces tenemos, yo elijo el decimal 1,5, que es un valor que está entre uno y 2, ¿verdad? O sea, no siempre no, no siempre se puede elegir un entero. Entonces, en este caso se elige, conviene un decimal y es lo único que puede elegir un decimal, ¿verdad? Y para este intervalo 2 y 3 de 2 hasta infinito, elegimos el punto de prueba 3 que es el que está más a la derecha de 2, ¿verdad? 3 que pude haber elegido 4 también o 5, pero el más cercano fue el que elegí, ¿verdad? Que está a la derecha de 2 entero. El siguiente renglón ponemos la función de la primera derivada que nos dio, ¿verdad? 6x cuadrado menos 18x más 12. Y debajo de cada punto de prueba en ese mismo renglón, evaluamos para el punto de prueba en la función. Para cero, entonces, primero, al evaluar acá, esto se nos hace cero en las primeras partes. Me queda 12 igual a 12 positivo, ¿verdad? Aquí
evaluando esto como para estudio, les queda a usted que evalúen, ¿verdad? Y comprueben. Me va a dar menos 1,5, ¿verdad? 6 por 1,5 al cuadrado menos 18 por 1,5 más 12 me da menos 1,5. Aquí, para el siguiente punto de prueba, evaluando, sería 6 por 3 al cuadrado, que sería 6 por 9 menos 18 por 3 más 12 igual a 12, ¿verdad? Bien, entonces aquí, el siguiente renglón, ponemos el signo de los resultados que nos dio para después de evaluar cada punto de prueba. Aquí dio positivo, pone el signo positivo. Aquí dio negativo. Va el signo negativo y aquí va el signo positivo. Significa que aquí la función para el primer intervalo va a ser creciente. Aquí es decreciente por el signo menos y aquí vuelve a ser creciente por el signo más. Entonces aquí ocurre que aquí se da un máximo porque antes de uno la función crece y después de uno decrece y aquí va a haber un mínimo, ¿verdad? Que se da que antes de 2 la función decrece y después de 2 la función crece. Entonces se muestran dónde las funciones crecen y decrecen y se observa hay un máximo local en x igual a 1 y un máximo local y un mínimo en x igual a 2, pero como ya estamos graficando, no podemos solo decir que hay un máximo, sino que hay que sacar los puntos de máximo y mínimo evaluando en la función original, ¿verdad? Bien, entonces los puntos críticos los evaluamos en la función original. Bueno, creo que voy a poner, bueno, aquí, a- no, mejor la voy a poner para que se vea, ¿verdad? Que ya que es una diapositiva, la voy a copiar, ¿verdad? De acá, la voy a insertar acá para que se observe. Ajá. Vamos a poner otro color para que se... Sí, no, ahí creo. Vale, bien, ahí está. Entonces aquí a la par pongo la función original y aquí que se esté evaluando los valores críticos, ¿verdad? Entonces f de uno se evalúa en la función original, da 2 por uno a la 3 menos 9 por uno a la 2 más 12 por uno menos 2 da 3. Entonces hay un máximo local en forma de punto coordenada, sería 1,3, ¿verdad? Uno para x y 3 para y, ¿verdad? De igual manera, que eso es lo que nos dijo la tabla, que hay un máximo, que ese es un máximo local ahí en uno. Y va a haber un mínimo local en 2, ¿verdad? Entonces, evaluando sería 2 por 2 a la 3 menos 9 por 2 a la 2 más 12 por 2 menos 2. Esto es igual a 2. Significa que en forma de punto el mínimo local sería la coordenada 2,2. Y estos dos valores son insumos para nuestra gráfica, ¿verdad? Para esta función, ¿verdad? Estos son los primeros puntos que vamos a ubicar en el plano cartesiano, ¿verdad? Entonces, el paso uno es el análisis de la primera derivada. El paso 2, hacemos el análisis de la segunda derivada, ¿verdad? Entonces, aquí escribo como la primera derivada dio 6x cuadrado menos 18x más 12, ¿verdad? Aquí lo vuelvo a escribir, lo que dio en la diapositiva anterior, ¿verdad? Derivando, primer término quedaría 12x y el segundo término menos 18. El tercer término, su derivada se hace cero, ¿verdad? Segunda derivada sería 12x menos 18. Planteamos, la segunda derivada se hace cero si esta expresión la igualamos a cero, es igual a cero. Y despejando para x, aquí el 18 que resta pasa al otro lado del signo igual a sumar, ¿verdad? Pasa positivo. 12 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Entonces me queda 3 medios. Esto es igual a 1,5 en forma decimal.
Entonces, 1.5 es un posible punto de inflexión. Y para saber si es punto de inflexión, hacemos tabla de variación en torno a este para determinar la concavidad, ¿verdad? Entonces hacemos la tabla de variación partiendo de una imaginaria recta numérica que va de menos infinito, se corta en 1.5 y se extiende hacia más infinito, ¿verdad? Entonces, partiendo de eso, hacemos esta tabla de variación donde en el primer renglón van los intervalos que se forman. El primer intervalo va de menos infinito hasta 1.5 y el segundo intervalo de 1.5 hasta más infinito. El punto de prueba lo elegimos, ¿verdad? Valores que estén dentro de intervalo. Entonces cero, que es conveniente porque está antes de 1.5 adentro. Y aquí yo elijo el 2, que es el que está, el entero que está más cerca a la derecha, pero pude haber elegido cualquiera, ¿verdad? Más grande. Eh, Tercer renglón, ¿verdad? Aquí escribo la función de la segunda derivada, ¿verdad? La planteo, que la segunda derivada que me dio 12x menos 18. Y aquí seguido evalúo debajo de cada punto de prueba elegido. 12 por 0 menos 18 da menos 18. Y 12 por 2 menos 18, esto es igual a 6 positivo. Aquí escribimos el signo del resultado que me dio. Signo da negativo y aquí da positivo. Significa que aquí la función es cóncava hacia abajo en este intervalo y cóncava hacia arriba en el siguiente intervalo. Significa que hay un punto de inflexión acá, ¿verdad? Porque hay un cambio de concavidad antes y después de, de, de ese valor donde la segunda derivada se hace cero, ¿verdad? Bien, entonces como hay un punto de inflexión, tenemos que encontrarlo evaluándolo en la función, ¿verdad? Bueno, acá voy a copiar ahí para tenerlo de... como referencia acá. Lo vamos a poner acá. Y lo pongo que la referencia. No, se me está... me afecta acá. Ahí sí. Bueno, combinamos información de primera y segunda derivada con un pequeño bosquejo, ¿verdad? Bueno, aquí el punto de inflexión lo evaluamos en la función original, que aquí la inserté, ¿verdad? Como hay un punto de inflexión, se determinó aquí que, porque hay un cambio de concavidad antes y después de 1.5, ese punto se va a hallar y va a ser un insumo, punto de insumo para bosquejar nuestra gráfica. Entonces esto se evalúa, ¿verdad? En la función original, que aquí la inserto, ¿verdad? La inserté. Entonces, evaluando sería 2 por 1.5 a la 3 menos 9 por 1.5 a la 2 más 12 por 1.5 menos 2. Esto es igual a 2.5. Entonces, nuestro punto de inflexión está ubicado en el punto 1.5, 2.5. 1.5 para X, 2.5 para Y. O sea que aquí ya tenemos tres puntos para hacer nuestra gráfica, máximo, el mínimo y el punto de inflexión. El siguiente paso
es que combinamos información de primera y segunda derivada con un pequeño bosquejo, ¿verdad? Entonces, inciso A, aquí se observa, o sea que ese bosquejo solo resume lo que hicimos en la tabla, ¿verdad? Para inciso A, que aquí hay un máximo en uno, o sea que antes de uno, del valor crítico uno, crece la función, después de uno decrece y después de 2 vuelve a crecer, ¿verdad? Aquí en 3 medios, que es 1.5, que está en forma, que esto lo copié del libro, esta imagen, 1.5, eh, que es 3 medios, ¿verdad? Entonces hay es cóncava hacia abajo, antes de 3 medios y cóncava hacia arriba, después de 3 medios. Un bosquejito así sencillo, ¿verdad? Con lo que esto salió de esta tabla de variación. Y a esto combinado, entonces aquí se observa que hay un máximo en uno y hay un mínimo en 2. O sea, a mí no me gusta poner esto así seguido, sino que yo lo que hago, no como hacen en este libro de donde lo saqué, sino que yo pongo aquí que es cóncava hacia arriba, hacia abajo acá y cóncava hacia abajo acá, porque aquí hay un máximo y aquí hay un mínimo local, ¿verdad? En vez de poner así dos concavidades para arriba, separadas en pequeñas, yo lo pongo de una vez, ¿verdad? Y aquí está el punto de inflexión, ¿verdad? Ahora, seguido sería que podemos hallar intersecto en el eje Y otros puntos adicionales, ¿verdad? El intersecto en el eje Y es fácil de hallar porque solo se hace x igual a cero en la función, ¿verdad? En esta función, haciendo x igual a cero, evaluando, ¿verdad? Esta es nuestra función. Haciendo cero, esto sería 2 por cero a la 3 menos 9 por cero a la 2 más 12 por cero menos 2. Esto va a ser igual a la constante de esa función menos 2 porque los valores anteriores al evaluar se eliminan, ¿verdad? Entonces nuestro intersecto en Y sería el punto 0, menos 2, ¿verdad? O sea que cuando x igual a cero, Y se hace menos 2. Entonces aquí tenemos 4 puntos para nuestra gráfica. Y hallamos más puntos adicionales, ¿verdad? Entonces aquí explico. Dice, los puntos de máximo local 1,3, mínimo local 2,2, punto de inflexión 1,5, 2,5 y de intersecto en Y 0, menos 2 son los primeros que vamos a ubicar en el plano, ubicamos en el plano cartesiano, ¿verdad? Donde están los ejes X y Y. Luego evaluamos valores para X que estén antes y después de extremos locales y punto de inflexión para hallar más puntos que nos ayuden a graficar la función y igual 2x al cubo menos 9x cuadrado más 12x menos 2, ¿verdad? Entonces aquí yo evalúo, ¿verdad? Aquí yo di enteros, ¿verdad? Pero me salen unos valores bien grandes, ¿verdad? Para y, ¿verdad? Entonces los pongo en rojo que no van a graficarse, pero eso lo van a ver ustedes. También pueden dar valores X decimales también, ¿verdad? Perfectamente. Pueden dar, digamos, en vez de menos uno puede menos 0,5, sí. Es según la conveniencia, ¿verdad? Para darle forma a la gráfica. Entonces, evaluando para menos uno me da un valor de menos 25 bien alto, ¿verdad? Entonces lo pongo en rojo porque no lo voy a poder graficar, ¿verdad? Eh, Otro cercano pongo a 3, ¿verdad? Porque está para 3 que está después del mínimo local. 3 evaluando en la función, me da un valor de 7, ¿verdad? El valor que corresponde a Y, se forma el punto 37. Este es bien adecuado para bosquejar la gráfica. Y para 4 me da un valor de 30, eso, o sea, muy alejado. Entonces por eso lo pongo rojo porque no lo voy a poder graficar. O sea que aquí con un punto más puedo bosquejar la gráfica. O sea que eso depende cada gráfica, ¿verdad? Cada función. Depende cuántos puntos adicionales más se ocupen.
Bien, entonces procedemos a ubicar los puntos, ¿verdad? Entonces los primeros que ubicamos son el máximo y mínimo local. Máximo local es este 1, 3, ¿verdad? Que corresponde de 1 para X y 3 para Y, ¿verdad? Que aquí está ubicado, ¿verdad? Máximo local. El mínimo local, que es el punto 2, 2, ¿verdad? 2,2. 2 para X y 2 para Y, mínimo local. El punto de inflexión, que es el punto 1,5, ¿verdad? Que sale 1,5 acá del eje X y 2,5 para el eje Y, ¿verdad? Que quedaría acá, ¿verdad? Entonces aquí es donde hay el cambio de punto de inflexión, ¿verdad? Y según lo que vimos en las tablas, ¿verdad? Que antes de 3 medios, que es 1,5, va a ser cóncava hacia abajo, ¿verdad? Digamos, aquí crece y aquí ubicamos el punto -20. ¿Cuánto nos dio? Menos 2. Esto lo voy a borrar acá porque parece 20. No me puede. Bueno, aquí está -2. Es el intersecto en Y, ¿verdad? Y aquí solo ocupé un punto más, ¿verdad? Que fue el punto 3,7, ¿verdad? 3,7, que es este punto. 3 que sale de 3 para X y 7 para Y, ¿verdad? Este punto, ¿verdad? Que está como en cruz aquí, como asterisco. Entonces, uniendo estos puntos y viendo los bosquejos, ¿verdad? La tabla de variación, decimos máximo local, ¿verdad? Que cóncava hacia abajo hasta el punto de inflexión, hasta 1,5, desde menos infinito a 1,5. Y cóncava hacia arriba, desde 1,5 en adelante, ¿verdad? Que decrece antes del mínimo local y después crece, ¿verdad? Y ahí está graficada nuestra gráfica de esa función. Entonces en examen viene una gráfica de esta, ¿verdad? Entonces el examen, porque tiene que aplicar la mayoría de conceptos y este vale bastantes puntos, pero cada, sí vale como 2, 10 o 11, casi la mitad del examen vale este, o un poco más, ¿verdad? Es lo que tienen que practicar bastante y poderle entender, porque es lo que se evalúa siempre en este segundo parcial, lo más fuerte. Bien, no sé, preguntas, dudas. En el campo virtual yo pongo, hay unos recursos de archivos de la segunda unidad que hay unos dos gráficas más que están desarrolladas en una foto, en una imagen, en una pizarrita, y ahí las pongo para que quede de ejemplo, ¿verdad? Ahí está en el campus virtual. Subo más ejemplos de esta gráfica, ¿no? Parecido a este ejemplo último que escribí acá, ¿verdad? A ver, creo que lo tengo abierto. Voy a salir. No sé, ¿tienen preguntas acá? ¿Al- ¿Alguna duda? Voy a dejar de compartir acá. Vamos a compartir algo. Mm, Lick, aparte de este tema, ¿qué otros temas entran también en el examen? Porque va a dejar otros temas para la prueba, me imagino, en línea. sí, yo le voy a indicar. Los otros temas son más cortos, ¿verdad? Bueno, está lo de la clase anterior, ¿verdad? Que fue derivadas de orden superior.
¿Qué está relacionado con esto? Para sacar la primera, segunda, tercera, así, ver, dependiendo del ejercicio y derivación implícita, ¿verdad? O sea, el tema más largo es este. Vamos a ver, no me... Ah, digamos, dice, el recurso es un archivo de PDF, dice, ejemplos de gráficas de funciones. Entonces, hay otras gráficas que yo indico acá, ¿verdad? Bueno, hay dos ejemplos o un ejemplo, si no me equivoco. Entonces, queda para ustedes, ¿verdad? Hay dos ejemplos más, ¿verdad? Que están en estas imágenes, están de este tema de gráficas de funciones, ¿verdad? Entonces, aquí solo lo muestro así rápido, que ese es parecido al último ejercicio. O sea, que estos ejemplos se llama el recurso, ejemplo, gráficas de funciones aplicando derivadas, ¿verdad? Para que ustedes lo busquen en el campus virtual, ¿verdad? Ejemplo, gráficas de funciones aplicando derivadas. Entre los recursos de repaso para apoyo que subo para estudio de ustedes, ¿verdad? Bueno, ahora volvemos a la diapositiva. Bueno, hay otros temas que vamos a ver, ¿verdad? Porque sí, hay bastantes, pero más bien antes habían más temas y he recortado para este periodo, ¿verdad? Hay temas que no, porque no los veo muy procedentes y casi no lo estudiaban, ¿verdad? Entonces he tenido que recortar un poco. Digamos, integrales, antes comenzaba integrales en el segundo parcial, ahora ya no, lo dejo para el tercer parcial, que para que quede solo integrales todo el tercer parcial y no se vaya a confundir. Bien, tenemos aplicaciones de máximos y mínimos locales, ¿verdad? Ejemplo uno dice maximización de utilidades. Dice, una pequeña empresa manufacturera puede vender todos los artículos que produce a un precio dado. Dice, el costo de producir X artículos a la semana en dólares es 2x cuadrado más 500. ¿Qué valor debemos seleccionar con objeto de maximizar las utilidades? Solución. Entonces aquí nos dice las utilidades, pero solo nos dan el costo, pero en la solución nos plantea que el ingreso producido por la venta de X artículos está dada por la función R de X igual menos 3x cuadrado más 970x. Por consiguiente, la utilidad por la semana es UX igual RX, que es el ingreso menos CX. Entonces, planteándolo algebraicamente, ¿verdad? Ponemos entre paréntesis las funciones y las restamos. El ingreso menos el costo. Quedaría menos 3x cuadrado más 970x menos 2x cuadrado menos 500. Aquí solo cambian de signo, ¿verdad? Porque al restar esto cambian el signo, los dos términos.